Muy buenos días, jóvenes. Espero que estén teniendo un buen día miércoles. El día de hoy vamos a proseguir con los contenidos de la última clase que están enfocados principalmente a ser capaces de entender de mejor manera el comportamiento de una función, dado la primera derivada y la segunda derivada de la función. Simplemente un pequeño recordatorio. Cuando nosotros nos damos una función f, la f está dada, tendremos lo siguiente. Si la derivada de la función es positiva, entonces la función es creciente. Similarmente, si la derivada de la función es negativa, entonces la función es decreciente. Y esto se debe esencialmente a que la derivada nos está entregando el comportamiento de la pendiente en la gráfica de la función. Por lo tanto, en los lugares donde la función está creciendo, f' va a tener que ser positiva, mientras que en los lugares donde está decreciendo, la derivada es negativa. Similarmente, la segunda derivada nos entrega una idea de concavidad, vale decir, que la f se ve más o menos de la siguiente manera. ¿Ya? Y a eso nosotros le llamamos cóncava hacia arriba. Bien, entonces esa parte mejor la voy a borrar, simplemente vamos a dejarlo así. Por otro lado, si f2' es negativa, la f se comporta de esta manera, la cual nosotros habíamos denominado cóncava hacia abajo. Entonces, esto es el resumen de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Por lo tanto, primera derivada nos entrega la idea de ser creciente o decreciente, mientras que la segunda derivada nos dice si esto se comporta como una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo. En la clase de hoy trabajaremos un concepto que usted ya tiene más o menos asociado, que es el de asíntota, pero ahora lo haremos en el contexto de oblicua, ¿ya? Entonces partiremos con la primera definición, antes de poder mirarla con harto detalle. Quiero que supongamos lo siguiente. Nos vamos a dar una f, entonces sea f definida a los infinitos. Esto quiere decir esencialmente que yo puedo decir cuánto vale f de x cuando x es muy, muy grande, o también puedo decir cuánto vale f de x cuando el x es muy, muy negativo yéndose al menos infinito. La definición que ustedes pueden ver en la diapositiva me dice que una función f posee asíntota oblicua si lo que pasa es lo siguiente, que este límite o este otro límite valen 0. Recordemos, y quiero revisar el primer límite, este límite de aquí. Fíjense que este límite está yendo al infinito positivo de f de x menos este objeto de aquí. Notar que esto corresponde a una recta cuya pendiente es A, mientras que B corresponde al punto de intersección con el eje Y, ¿bien? O el desplazamiento en el sentido vertical. Cuando esto ocurre, este límite vale 0. Recuerden que el límite es un concepto de cercanía, por lo tanto, todo lo que tenemos acá, lo que
está diciendo en realidad, por eso voy a poner aquí equivalente, es que f de x se parece a ax más b cuando el x es muy, muy grande. Entonces pueden mirar ahora el dibujito y fíjense que en el dibujo justamente lo que está diciendo es que si el x se está yendo hacia el infinito, la función se está acercando a la recta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos escribiendo en esta definición que este límite vale 0, lo único que realmente estamos diciendo es que la f se parece a una recta para el x muy, muy grande. Y recuerden que este objeto que estoy escribiendo aquí, esto, quiere decir cuando el x se está yendo al infinito positivo. ¿Bien? Similarmente, aquí vamos a poner esta línea. Cuando escribimos el otro límite, pero ahora en menos infinito, lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo que teníamos antes, que la f se está pareciendo a una recta, pero en este caso, para x, muy, muy negativo. En otras palabras, cuando el x se está yendo a menos infinito. Y en la misma diapositiva, uno puede observar que cuando el x, acá en el dominio, se está yendo a menos infinito, la gráfica de la función se está acercando justamente a una recta cuya ecuación es ax más b. Entonces, un punto importante, pregunta de prueba, es ¿quiénes son estas ecuaciones? ¿Cómo encuentro el a y el b? Entonces, vamos a subir aquí un poquito y partamos con la siguiente idea. Primero, veamos el problema en más infinito, y si lo entendemos en más infinito, en menos infinito va a ser lo mismo. El hecho de que f tenga asíntota y la ecuación de la asíntota sea y igual a ax más b, esto es equivalente, ya habíamos dicho, a que el f de x es aproximadamente a ax más b cuando el x es muy, muy grande. Ya, eso ya lo habíamos conversado. Entonces, miren lo siguiente. Lo único que voy a hacer es el ax, que está al lado derecho, lo voy a pasar restando. Por lo tanto, perdón, no lo voy a pasar restando, todavía no. Simplemente voy a tomar esto y lo voy a multiplicar o lo voy a dividir por x. Entonces, el f de x dividido en x tiene que ser aproximadamente el ax más b, pero dividido en x. Aquí yo creo que nadie tiene mayor problema en que este x de aquí va a simplificar al x que está acá, y por lo tanto esto va a quedar a más b partido por x. Por lo tanto, y miren lo que queda acá, el este de x partido en x se parece a una constante más b partido por x. Y ahora les quiero hacer la siguiente pregunta para que me la respondan en el chat. Miren, jóvenes, lo siguiente. ¿Qué pasa si el x se va al infinito? ¿Cuánto queda el lado derecho? Díganme ustedes. ¿Les parece que queda solamente a? Porque cuando el x se va al infinito, este objeto va a valer 0. Por lo tanto, me van a esperar que se cayó ahí la tableta. Ahí apareció. Por lo tanto, si le aplico límite a esta expresión, lo que voy a tener es que el límite, cuando el x va al infinito positivo
de f de x partido por x simplemente va a ser el límite del lado derecho. Y en el límite del lado derecho, lo único que queda es a. Entonces observen lo que ocurrió. Para obtener el valor de a, que corresponde a la pendiente de la asíntota oblicua, lo único que tengo que hacer es tomar la f, la divido en x y luego calculo el límite. ¿Bien? Entonces con esto, y aquí es re importante para que volvamos acá arriba, acabo de encontrar el valor de a. Ya sé cuánto vale el a. ¿Qué me falta por obtener? El valor del b. Entonces, volvamos a lo mismo. El f de x se parece a ax más b. Y ahora sí vamos a hacer lo que estaba pensando en un comienzo. Dado que yo ya soy capaz de encontrar el valor del a, el a ya es conocido. Yo ya sé cuánto vale el a porque lo obtuve calculando el límite. Por lo tanto, esto yo lo conozco, la f, porque me la están dando. Esto lo conozco porque lo acabo de calcular a través de un límite y me falta solamente saber cuánto vale el b. Entonces, ahora sí voy a tomar el ax y lo voy a pasar al otro lado restando. Entonces, el f de x menos a por x es aproximadamente el b. ¿Y qué hago ahora? Simplemente calculo el límite cuando x va al infinito. Pregunta rápida. ¿Cuánto vale el límite de una constante? Para que respondan en el chat. El límite de una constante es la constante. No estamos derivando, estamos calculando el límite. Por lo tanto, el límite del lado derecho va a ser la misma constante. Mientras que el límite del lado izquierdo es esto. Es simplemente escribir límite. Con esto, y quiero que ahora me regalen un segundito, fíjense que somos capaces de encontrar el a calculando el cociente entre la f y el x y luego trazar el límite y con estos dos objetos obtengo el a. Una vez que obtengo el a la f le resto a por x y a esta expresión le calculo el límite, con lo cual puedo obtener el valor de b. Entonces, en la prueba, cuando a uno le pregunten, determine las asíntotas oblicuas, usted lo que tiene que encontrar es esta ecuacióncita, acá, miren la diapositiva, es y igual a por x más b. Y de esta ecuación, lo que no conocemos es el a y el b. ¿Cómo calculo el a? Con este límite que estoy mostrándoles en la pizarra. Y el b con este otro límite de acá. ¿Ya? Entonces le vamos a poner doble asterisco. Si avanzo una diapositiva más, aquí aparece explícitamente cómo calcular el a y el b. Bien, fíjense que en el caso que yo presenté en la pizarra, el límite lo calculé al infinito, por lo tanto calculé la recta que está al lado derecho, esta que les estoy mostrando en la diapositiva, esta. Pero si hago el mismo cálculo, pero ahora con el límite a menos infinito, lo que voy a tener es esta otra recta. Entonces, en la práctica, uno tiene que tratar de buscar dos asíntotas. Una en menos infinito y otra en más infinito. Puede ocurrir que haya asíntota o puede ocurrir que no haya. Bien. Entonces les voy a dar unos 30 segundos. Les voy a pedir que por favor copien estos límites que vamos a calcular porque los vamos a utilizar en el próximo ejercicio. Fíjense por qué estoy dividiendo en A. Simplemente voy a escribirlo aquí. La f de x es aproximadamente ax más b.
hagan el siguiente juego. Si usted quiere encontrar el A, ¿qué es lo que hace? Lo despeja. Entonces digo f de x menos b, eso quiere decir que este b que estaba acá sumando, lo pasé restando. Recuerden que estoy tratando de encontrar el A. Y como el x está multiplicando, díganme ustedes, si el x está multiplicando, ¿qué tiene que hacer para pasarlo al otro lado? Pasa dividiendo. Por lo tanto, quedó esto. ¿De acuerdo? Entonces, en la práctica, ¿qué quedó? F de x partido por x menos b por x, y todo esto tiene que valer aproximadamente a. Si a esto yo le aplico ahora el límite, cuando x va al infinito positivo o negativo, va a quedar lo siguiente. Límite, cuando x va al infinito, de f de x partido por x, menos el límite, cuando x va al infinito, de b partido por x, igual al límite cuando x va al infinito de la. Fíjense que aquí es aproximado, pero cuando trazo el límite se convierte en igual. Y ahora obtengo lo siguiente. Este mismo objeto se mantiene, límite cuando x va al infinito de f de x partido en x, y este de acá, fíjense que cuando el x crece, esto se va a cero, por lo tanto ese límite es cero. Entonces, eso no se escribe, y el límite de la constante, que era lo que les decía hace un momento atrás, es simplemente el A. Jóvenes, ahora se entendió en la versión rápida. Excelente, muy bien. Y para obtener el B es exactamente lo mismo. Bien, entonces para que esto se entienda mucho, mucho, mucho mejor, hagamos un ejemplo. Miren ese monstruito de ahí. Este es del tipo cálculo 1 cuando estábamos calculando límites al infinito. ¿Ya? Entonces María Ignacia está haciendo una pregunta. ¿No será que f de x, miren lo que está preguntando ella, f de x partido por x, ¿por qué no se va a cero? María Ignacia, ¿te parece que miremos justamente este ejemplo y nos demos cuenta que no se va a cero? Porque ¿qué es lo que va a estar pasando? El f de x partido por x, este de acá se va a estar yendo al infinito, y este de acá se va a estar yendo al infinito también. Por lo tanto, lo que tengo es infinito partido por infinito, y esto es indeterminado, y lo que tenemos que hacer es tratar de determinarlo. Bien, entonces, para encontrar el A, tanto el A positivo como el A negativo, lo único que tengo que hacer es calcular el siguiente límite. Primero vamos a calcular el límite al infinito positivo. Ese es el más fácil. De f de x partido por x. Escribamos ahora explícitamente quién es la f. La f no es otra cosa que la raíz de x cuadrado más 1, y acá le tengo que agregar 2x. Y acá divido en x. Bien, ahora tratemos de recordar la primera parte del curso. Primero, el x que tengo aquí está dividiendo a la raíz y al 2x. Por lo tanto, esto quedó la raíz de x cuadrado más 1 partido en x más 2x partido en x. Acá yo creo que nadie tiene problema en que yo puedo hacer acá un chas, que no lo hacíamos hace tiempo. Y por lo tanto quedó límite cuando x tiende al infinito. Y acá simplemente voy a escribir lo mismo. Y acá ya quedó un 2. Preguntas, jóvenes. ¿Qué hago con esta expresión? ¿Cómo la trabajo? ¿Qué hay que hacer? Puedo racionalizar, pero fíjense que cuando racionalizo tengo que racionalizar solamente eso,
Esto de acá no, ¿ya? Esa es una alternativa. La otra, ¿qué era lo que había que hacer con los límites al infinito? Factorizar, como muy bien dice Isabel, arriba y abajo. Y cuando tengo una raíz, aquí factorizo por x cuadrado. Entonces, límite cuando x va al infinito y concéntrense solamente en la raíz. Esto va a quedar x cuadrado, factor de 1 más 1 partido por x cuadrado. Todo esto partido por x, y aquí voy a hacer una trampita, quiero que por favor tomen atención. Como estoy calculando el límite de una suma, es el límite del primero más el límite del segundo, por lo tanto aquí va a quedar más el límite del segundo. Separé. Y acá quiero hacerles una pregunta, a ver si se acuerdan todavía de la primera parte del curso. Cuando tengo que calcular esta raíz, finalmente lo que tengo que hacer es la raíz del primero multiplicado por la raíz del segundo. Entonces esto va a quedar límite cuando x tiende al infinito, y acá queda la raíz de x cuadrado, 1 más 1 partido por x cuadrado, partido por x, más. ¿Y quién me dice en el chat cuánto vale este límite? Vale 2, ¿cierto? Avancemos. Vamos hasta por ahí. Preguntas, jóvenes. Eso, al simplificarlo, ¿cuánto da la raíz de x cuadrado? Da x, valor absoluto de x. No se les puede olvidar el valor absoluto. Es muy importante. Por lo tanto, acá quedó valor absoluto de x por 1 más 1 partido por x cuadrado. Todo esto partido por x. Y recuerden que al final hay un 2. ¿Ya? Y este límite solamente está afectando al paréntesis. Siguiente pregunta. Estamos haciendo esto lento, lento, lento para que vaya a quedar todo muy, muy, muy claro. Observen que el x se está yendo al infinito positivo. Por lo tanto, en algún momento el x es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de x, ¿cuánto vale en realidad? Vale x. Por lo tanto, acá quedó x. Acá se me olvidó la raíz. Aquí voy a poner un medio. Voy a poner un medio. Se me estaba escapando la raíz. Por la raíz. Esto partido por x. Puntito, puntito, puntito. Más 2. Y ahora nuevamente chas, chas. Y quedó lo siguiente. Límite cuando x tiende al infinito de la raíz de 1 más 1 partido por x cuadrado, y todo esto más 2. Bien, jóvenes, ayúdenme en lo siguiente. Cuando el x se está yendo al infinito, esta expresión que estoy enmarcando, ¿a cuánto se va? A 0. Muy bien. De este modo, queda la raíz de 1 más 0, todo esto más 2. Y finalmente, díganme con harta energía, ¿cuánto vale este límite finalmente? Vale 3. Excelente. Bien. Esto, fíjense que lo único que hicimos fue manipular algebraicamente la expresión para encontrar el valor de A. ¿Y aquí qué valor de A encontramos? El A más. Y este vale 3. ¿Qué nos faltaría por calcular ahora? El A menos. Para ello, les voy a pedir que miren lo siguiente. Miren esta expresión que tengo acá. Fíjense que para calcular el A menos, la única diferencia es que aquí voy a poner menos infinito, menos infinito, menos infinito, y yo creo que se entendió, ¿ya? Por lo tanto, acá, 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 todo es exactamente lo mismo.
hasta llegar aquí. La única diferencia es que cuando tenga que levantar el valor absoluto, en vez de poner X, ¿qué tengo que poner? Digamos ustedes, voy a tener que poner menos X. Y por lo tanto el resultado, ¿quién se atreve a decir cuál va a ser el resultado? Va a ser esto que va a entregar eso de ahí. Bien, lo voy a hacer en rápido. Similarmente, el límite, pero ahora a menos infinito, de la f partido por x, va a ser igual. Lo voy a escribir acá abajo. Límite cuando x va a menos infinito. Y lo único que tengo que escribir es esta misma expresión. Ya agregándole el 2. Entonces va a quedar valor absoluto de x, factor de 1 más 1 partido por x cuadrado partido por x. Recuerden que esto está en paréntesis y tengo que sumarle un 2. Ahora, el mismo comentario de hace un rato atrás. El x es negativo, por lo tanto, cuando levanto el valor absoluto, esto va a dar simplemente menos x. De este modo, cuando voy a calcular el límite y levanto el valor absoluto, va a quedar lo siguiente. Es claro que este x de aquí se va con el del denominador para obtener finalmente esta expresión. Ya todos saben, ni siquiera hay que comentarlo mucho, que cuando calculo este límite, esto de acá se va a 0. Por lo tanto, lo que quedó es menos raíz de 1 más 0, más 2, cuyo resultado ustedes ya habían predicho que es 1. Entonces, el a menos es simplemente 1. ¿Ven? Tenemos dos tipos diferentes de asíntota. Una con pendiente 1 en menos infinito y una con pendiente 2, perdón, con pendiente 3 en más infinito. ¿Qué nos falta por calcular ahora? El b menos y el b más. Entonces vamos a calcular el b más, que es el límite, cuando x va al infinito positivo de la f de x, menos a más por x. Este es el límite que vamos a calcular. Ya, como yo tengo mala memoria y estoy un poquito viejito, quiero que me recuerden cuánto valía el a más. Vale 3, ¿cierto? Entonces empecemos a escribir. Límite, este también lo vamos a hacer lento para que quede muy claro. Y esto va a ser, el f de x simplemente la reescribo. Esto es la raíz de x cuadrado más 1 más 2x. Ya, esta es la f. Y a esto tengo que restarle esta expresión, que no es otra cosa que 3x. El resto es calcular el límite. El Tata Wolfgang, sí, estoy viejito. Bien, es claro que a esto, al quitarle 3x, queda menos x. Y tendremos el siguiente límite. Y aquí el Tata Wolfgang es cuando se ríe de ustedes. ¿Qué hago ahora?
Cuéntenme ustedes. Racionalizar, muy bien. Aquí hay que racionalizar. Recuerden, fíjense que hay distintas técnicas y dependiendo de la forma del límite es la técnica que tengo que utilizar. ¿Ya? Y eso es práctica, simplemente hay que practicar mucho. Entonces, al racionalizar, lo único que estamos haciendo es multiplicar por esta misma expresión, pero en el sentido positivo. Y de este modo, cuando racionalizamos, fíjense lo que va a pasar. Este va a quedar al cuadrado, este va a quedar al cuadrado, y va a quedar x cuadrado más 1 menos x cuadrado partido en la raíz de x cuadrado más 1 más x. Bien. Y ahora se ve más o menos obvio que este x cuadrado de aquí se fue con el de acá y quedó el límite cuando x va al infinito de 1 partido por esta belleza. Y ahora quiero que me digan ustedes, ¿cuánto vale este límite de aquí? Recordando que el x está yendo al infinito positivo. Se va a cero, porque fíjense que cuando el x se está yendo al infinito, el denominador está creciendo mucho, 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 mucho. Por lo tanto, lo de abajo se está yendo al infinito. Y 1 partido por infinito, ¿cuánto valía? ¿O cuánto vale? ¿Vale? Cero. 1 partido por algo que es muy, muy, muy grande, se está yendo a cero. ¿Ya? Esa parte parece que hay que empezar a repasarla, porque estoy viendo las preguntas que ustedes me están haciendo en el chat y lo que está mostrando es que se les ha ido olvidando los cálculos de límite al infinito, ¿ya? Todos estos límites son límites que ustedes ya realizaron en la primera parte del curso, ¿bien? Y en ese momento es cuando vimos las técnicas de cómo calcular cada una de ellas. Así que para la próxima semana, repasar límites al infinito. ¿Cuál vamos a hacer a continuación? El límite, pero ahora a menos infinito. Entonces, en este caso, el b más es simplemente 0 y por lo tanto la asíntota es y igual a 3x más 0. Ahí tenemos la ecuación de la asíntota y esta asíntota es cuando x se está yendo al infinito positivo. Hagamos ahora el mismo caso, pero con menos. Entonces, el b menos es el límite cuando el x va al infinito negativo de la f y le tengo que restar a menos x. Aquí quedo como muy cerca el menos. A menos x. Ahí sí. Bien. Entonces, empecemos a calcular el límite. Este lo podemos hacer también un poquito más rápido. Fíjense que la única diferencia es que el a menos valía 1. Entonces yo lo puedo quitar. Y aquí simplemente es x. De este modo, lo que voy a tener es lo siguiente. X cuadrado más 1 más 2x. Y recuerden que esto correspondía solamente a la f. Y ahora le voy a restar el x. Cuando hago esto, queda el límite de la raíz de x cuadrado más 1
Y esto va a quedar menos x. ¿Ya? En el otro caso, ¿cuánto había quedado? Menos x también. Y aquí tiene que quedar más x, perdón. Ahí sí. Me estaba entrando la duda. Ya, ¿qué hago para calcular este límite? ¿Cómo calculamos el anterior? Lo mismo, ¿cierto? Racionalizando. Entonces, primero racionalizo. Y cuando racionalizo, lo que estoy haciendo es multiplicar por x cuadrado más 1 más x, perdón, menos x, y divido por la misma cantidad. Leo el chat y veo que están perdidos. ¿Ven cómo se ríe el tata? Ay, ay, ay. El abuelito sabe. Bien. Entonces, cuando hacemos este juego de los mínimos de la diferencia de cuadrados, va a quedar x cuadrado más 1 y luego va a quedar menos x cuadrado. Ya, eso es lo que tuvimos ahí. Y abajo quedó x cuadrado más 1 menos x. Pueden notar, al igual que antes, que los x cuadrados se fueron. Y acá quedó límite cuando x va a menos infinito y quedó esta expresión sí. Ya, y a ver ahora, ¿quién me dice a cuánto se va este límite? Se va nuevamente a 0. Y aquí quiero que tengan mucho cuidado, quiero que observen con atención. Como el x se está yendo a menos infinito, esto de aquí, eso, se va al infinito positivo. Este de aquí, como es positivo, también se va al infinito positivo. Por lo tanto, lo de abajo se está yendo todo al infinito positivo. Bien. De este modo, el límite total simplemente vale 0. Sí, sí, ya me di cuenta que se fue, pero ahí lo estamos volviendo rápido. Entonces, repito rápido. Esto se está yendo al infinito positivo. Esto al infinito positivo también. Por lo tanto, esto es simplemente infinito. Y 1 partido por infinito, nosotros ya sabemos que vale 0. Excelente, jóvenes. Ahora podemos concluir que la ecuación de la asíntota es simplemente 1 por x más 0, donde en x tendiendo al menos infinito. Si uno quisiera, de alguna manera, entender cómo se comporta esta función, uno puede trazar los ejes y puede trazar las rectas. La primera recta era con pendiente 3x, que es esta de aquí. A ver, que me está tirando ahí. Esta es y igual a 3x, y esto es para x muy, muy grande. Y por otro lado, voy a tirarla con color azul, que es la pendiente igual a x, esta recta. Pero esta recta la estoy tomando únicamente igual a x, pero para x muy, muy negativo. Entonces, si pinto de color verde la gráfica, de alguna manera uno podría pensar que la curva se está comportando así. Aquí puede estar haciendo cualquier cosa y después se vuelve a la recta. Bien, entonces lo que acabo de pintar, esto de aquí, es el comportamiento de la función en los infinitos. En infinito negativo se comporta como una recta y en infinito positivo se comporta como otra recta.
¿Qué es lo que falta por hacer? Tratar de entender qué es lo que pasa acá en el medio, y eso justamente lo hicimos la clase anterior, ¿ya? Entonces, el ejercicio que vamos a abordar ahora, muy rápido, es tratar de graficar esta funcioncita de aquí, ¿ya? Y para ello tenemos que determinar el dominio, dónde crece, dónde decrece, mínimos y máximos locales globales, las ecuaciones de todas sus asíntotas, determinar concavidad, puntos de inflexión y trazar una gráfica aproximada de esta función. Entonces, quiero que me ayuden más o menos rápido a responder la primera pregunta. ¿Quién me dice cuál es el dominio de esta función? ¿Dónde tiene problemas la función? Tiene problemas en 1 y en -1. Por lo tanto, el dominio de la f es simplemente todos los reales menos el -1 y el 1. Ya ahí ya tienen 0,5 puntos para la prueba, así que pueden estar un poquito más felices. Ahora tratemos de determinar intervalos donde crece y donde decrece. Entonces, repasemos las técnicas de derivación. Si la f es x al cubo partido por x cuadrado menos 1, calculemos su derivada. ¿Qué regla o qué propiedad tengo que utilizar para calcular esta derivada? Muy bien, la técnica del cociente o la técnica de la división. Por lo tanto, es la derivada del de arriba, esto ya lo hacemos rápido, por el de abajo, menos la derivada del de abajo multiplicada por el de arriba. Y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. Ahora, podemos notar, fíjense para que lo hagamos rápido, que este al multiplicarse con el de acá quedó 3x a la cuarta. Y le estoy restando 2x a la cuarta. Por lo tanto quedó simplemente x a la cuarta. Y acá tengo que después restarle esto de ahí, que es menos 3x al cuadrado. Bien, creo que nadie tiene problema en ver que arriba puedo factorizar por x cuadrado, y esto va a quedar x cuadrado menos 3 partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Excelente. Miren esa expresión y quiero que escriban en el chat cuáles son los puntos críticos. Esto es muy importante saber hacerlo porque si no ya tienen puntos menos en la prueba. Los puntos críticos, recuerden que es cuando la derivada vale 0 o cuando la derivada se indefine. ¿Ya? Entonces, hay que preguntarse, cuando esto vale 0, perdón, 0, cuando esto vale 0 o se indefine. Y usualmente esto de indefine es cuando vale infinito. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo vale 0? Cuando lo de arriba vale 0. ¿Y cuando se indefine? Cuando lo de abajo vale 0. Entonces, a partir de eso, el punto crítico es 0 menos raíz de 3 y raíz de 3. Eso es cuando la derivada se hace 0. Y cuando se indefine, en menos 1 y en 1. Pregunta, ¿cuántos puntos críticos tengo? 5. Y estos hay que saber determinarlos en una prueba. Primero, derivar y preguntarse cuándo esto vale 0, perdón, 0, 0, 0, 0, 0, ahí, 0, o se indefine. Bien, eso no hay que olvidar. Ahora, cuando tenemos esto,
tenemos que determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y no hay otra opción que hacer una tabla de signos. Bien, entonces vamos a subir hasta por ahí y tengo que distribuir todos estos puntos en una recta real, ¿ya? Entonces vamos a trazar la recta real, vamos a ocupar el color rojo, y quiero que me digan de todos estos puntos, ¿cuál está más a la izquierda? Marcos, por favor, no me hagas llorar. Menos raíz de 3. Ya, muy bien. Después, ¿cuál vendría? Ahora Marcos, apúntale. Ahora sí, muy bien, -1. Luego, claramente, viene el 0 por simetría, el 1 y el raíz de 3. ¿Ya? Entonces, tenemos varios intervalos. Y ahora, con esto vamos a poder construir la tabla para determinar los signos de la primera derivada y determinar dónde crece y dónde decrece. Entonces, vamos a escribir menos infinito menos raíz de 3. De menos raíz de 3 a -1. De -1 a 0. De 0 a 1. De 1 a raíz de 3. Y me va a faltar espacio. Así que voy a correr un poquito para acá. Y vamos a hacerle un poquito de trampa. Lo vamos a achicar. Ahí está. Y luego quedó raíz de 3, infinito. Ahora tengo que distribuir cada uno de los factores. Y recuerden que el orden de los factores es importante para la construcción de la tabla y se construyen a partir de cómo van apareciendo las raíces. Entonces, el primero que tengo que escribir, este de acá arriba, por favor lo voy a escribir simplemente como x menos raíz de 3 y x más raíz de 3. Entonces acá va a ir x más raíz de 3. Después, x más 1. Después, x menos 1 y x menos raíz de 3. Y ahí están todos los factores correspondientes. Y vamos a trazar con color rojo eso. Ya, lo que les voy a comentar ahora es algo que cuando yo soy profesor de precálculo lo enseño y no siempre todos los profesores enseñan lo mismo, así que quiero comentarles lo siguiente y me regalan un momento de atención. Cuando uno, y aquí tomen atención en esto, cuando uno construye los distintos intervalos y pone cada uno de estos términos lineales, es decir, el x está elevado a 1, en el orden en el cual están apareciendo las raíces, siempre vamos a tener un triángulo de negativos y un triángulo de positivos. Para esto, entonces yo voy a escribir aquí. Cuando este es negativo, de aquí a la izquierda, mientras que de aquí a la derecha es positivo. Entonces queda menos, más, 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 más. Preguntémonos ahora por este. Aquí, negativo, para allá positivo. Menos, menos, más, 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 más. Con el X, en 0, para acá negativo, y para allá positivo. Menos, 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 más, más, más. Y puedo seguir haciendo lo mismo. Y miren lo que quedó. Un triángulo de negativos y un triángulo de positivos. Así uno puede construir la tabla de manera rápida. Bien, mirando esto, lo voy a hacer ahora con color azul. Veamos los signos. 1, 2, 3, 4, 5 negativos. Si son 5 negativos, acá quedó negativo. Después va a quedar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Bien. Entonces, para reconstruir la derivada,
la pregunta es, ¿cuándo la derivada es negativa y cuándo la derivada es positiva? Quiero que tengan cuidado con esto, chicos, que ahora viene la parte malvada. Miren ahí. Porque yo los estoy engañando, se van a ir todos a la hoguera conmigo. Esto está al cuadrado. Por lo tanto, lo de abajo en realidad era x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Yo hago estas cosas intencionales para que vean cómo uno se equivoca. Por lo tanto, aquí está el cuadrado. Y a mí lo que me importa es que se den cuenta donde ustedes se equivocan. Si yo me equivoco, da lo mismo. Ahí miren al cuadrado. Por lo tanto, este era positivo y todos los demás eran positivos. Y acá, positivo, 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 positivo. Por lo tanto, lo que obtuve aquí abajo es una mentira. Con el X pasa lo mismo, ¿no? Y con el X pasa lo mismo. Exacto. Este también ahí. Y queda más, más y más. Ya, en resumidas cuentas, y quiero hacer lo siguiente, miren. Cuando algo está al cuadrado, el signo siempre es positivo, por lo tanto no altera el signo de la derivada. Por lo tanto, este dato lo puedo eliminar. Puedo hacer lo mismo con esto. Y puedo hacer lo mismo con el de abajo. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé, cuando hago las recorrecciones de las pruebas, dónde los alumnos se equivocan. ¿Y por qué se puede eliminar? Vuelvo a repetirlo, Micaela. Cuando un término está al cuadrado, no importa el intervalo, esto siempre va a ser positivo. Y si es positivo, no altera el signo de la derivada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, toda esta parte de aquí no me va a entregar jamás signo negativo, por lo tanto lo puedo eliminar. ¿Ya? Y lo voy a eliminar ocupando el color rojo. Todo esto de aquí no altera el signo de la derivada porque siempre es positivo. Por lo tanto, la derivada va a depender únicamente de este término y de este término. Y pueden mirarlo acá, jóvenes. El signo de la derivada solamente cambia cuando esto cambia, porque esto siempre es positivo y esto también. ¿Ya? Por lo tanto, aquí positivo, negativo, 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 positivo. Hasta ahí, espero que les haya quedado claro que hay que tener cuidado con los signos de la derivada. Fíjense que teníamos puntos críticos, aquí, acá, acá y en cada uno de estos lugares. Ahora interpretemos. Derivada positiva creciente, después decreciente porque la derivada es negativa. Este punto es mínimo o máximo. Aquí hay un máximo. Fíjense, acá va decreciendo y luego decreciendo. Este punto, ¿qué es? Engaño. Aquí sigue decreciendo. Este punto, ¿qué es? Engaño también. Aquí sigue decreciendo. Este punto, engaño también. Y después crece. Este punto, ¿qué es? Es mínimo. Bien, entonces solamente aquí hay un máximo y acá hay un mínimo. Entonces, podemos decir que f tiene máximo local en x igual a menos raíz de 3 y su valor es este. Eso hay que calcularlo. Similarmente, f tiene máximo local
perdón, mínimo local en su inverso aditivo y su valor es este. ¿Ya? Bien, entonces fíjense que ya tenemos resuelto A, B y C. Me faltan los globales, pero recuerden que los globales los dejo hasta el final, cuando ya conozco la gráfica de la función. Bien, hasta ahora simplemente tengo los locales. Calculemos las asíntotas. Ya, al principio del curso, a ver si se acuerdan, ¿cuántas asíntotas aprendimos en el primer capítulo? Dos. Una era la horizontal y la otra la vertical. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tratar de responder de... Y vamos a decir lo siguiente. F tiene, esto lo voy a dejar de tarea, asíntota vertical en x igual a 1 y en x igual a menos 1, que es justamente donde se indefine. Pero F no tiene asíntota horizontal. ¿Y qué es lo que les dejo de tarea? Ya que el límite, cuando x va a más infinito y a menos infinito de la f, va a valer justamente más y menos infinito. ¿Ya? Recuerden que para que haya asíntota horizontal, este límite tiene que dar algún número L fijo. Y en este caso va a dar más infinito y menos infinito. Y uno más o menos lo puede notar porque el grado del numerador es mayor que el del denominador. Por lo tanto, el de arriba gana y se va al infinito mucho más rápido que la parte de abajo. Pero queda de tarea probar eso. Entonces de acá, del D, solamente podemos concluir que hay dos asíntotas y estas son de tipo vertical. Vamos al D, que nos permite determinar los intervalos de concavidad. Hoy día nos vamos a pasar un poquito de la clase, pero quiero terminar bien este ejercicio. Entonces, en el E, para calcular los intervalos de concavidad, tengo que calcular la segunda derivada, y yo ya sé que f' de x valía, veamos que ya me perdí, ya, es algo así como x cuadrado por x cuadrado menos 3, y esto partido por esta hermosura de acá. Bien. Ah, y nos faltan las asíntotas oblicuas, ¿verdad? Disculpen. Me estaba olvidando de las asíntotas oblicuas. Déjenme aquí borrar esto. Ya, las asíntotas oblicuas. Calculemos los límites de lo siguiente. Las asíntotas oblicuas. Límite, cuando x va al infinito positivo, de f de x partido por x. ¿Ya? Aquí, fíjense lo que obtengo. Límite. Este va a ser fácil, fácil, fácil. Variar x al cubo partido por x cuadrado menos 1 partido por x. Y acá, nuevamente, esto ya es simplemente división. Esto está dividido por 1, por lo tanto, este 1 multiplica el de acá arriba y este x multiplica el de acá. Y esto va a quedar x al cubo partido por x cuadrado menos 1, y puedo eliminar este con el de acá y se convierte en 2. Y esto es trivial, va a quedar x cuadrado partido por x cuadrado menos 1. Ahora sí, díganme ustedes, ¿qué hago para calcular este límite? Para los que todavía están despiertos, factorizo, ¿cierto? Entonces, acá quedó límite
cuando x tiende al infinito, y acá fíjense que arriba que quedó x cuadrado por 1, y acá abajo quedó x cuadrado partido por 1 menos 1 partido por x cuadrado. Chas, chas. Y obtengo el límite cuando x va al infinito de este objeto de aquí, y esto va a dar 1. Y observen que este cálculo que lo hice aquí, en ningún momento ocupé de que me fuera a más infinito o a menos infinito. Por lo tanto, esto podría haberlo hecho en ambos casos. Por lo tanto, el a más y el a menos valen lo mismo. Bien. Ahora calculemos el b. ¿Y cómo se calculaba el b? Vamos a dejarlo esto por ahí. El b es el límite cuando x va al infinito de f de x menos a por x. Y recuerden que en este caso el a vale simplemente 1. Entonces, ¿qué quedó? Límite cuando el x va al infinito, y escribamos la función x al cubo partido por x cuadrado menos 1 menos lx. Subimos un poco. Acá todos pueden notar que uno puede calcular el mínimo común múltiplo. Y esto va a quedar, miren aquí. Este, al multiplicar al de acá, nos va a permitir obtener lo siguiente. Menos x cuadrado, perdón, menos x al cubo. Esto lo voy a escribir bien para que no vaya a quedar duda. Debiera quedar x factor de x cuadrado menos 1. Y todo esto partido por x cuadrado menos 1. Calculamos ahora el límite. Y fíjense que no es raro notar que cuando multiplico este con este, se fue con el de acá. Y por tanto, arriba simplemente quedó x partido por x cuadrado menos 1. Y acá miren, el grado del de abajo es mayor que el de arriba. Por lo tanto, el límite va a valer 0 si aplican la técnica de factorizar. ¿Bien? Y al igual que antes, en ningún momento utilizamos que nos fuéramos o bien a más infinito o a menos infinito. Por lo tanto, lo que en realidad obtuve es el b más menos. Entonces el b más menos es igual a 0. Acá tengo el a, acá tengo el b, y uno puede deducir finalmente que la asíntota y es simplemente 1 por x más 0, tanto en infinito positivo como en el infinito negativo. Y esto lo vamos a hacer. Bien, ahora sí falta mirar la concavidad y tengo que calcular la segunda derivada de esta expresión. Entonces la f de x era en x a la cuarta menos 3x cuadrado partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y derivan. ¿Ya? Esto es la derivada. Entonces cuando calculo la segunda derivada, aplico la regla del producto, que es la derivada del de arriba, y esto da 6x por el de abajo. Vamos a aplicar esto inmediato. Ahí se tomó un poquito de más. Está por ahí. Menos la derivada del de abajo, que la hago por regla del producto.
y multiplicada por el de arriba. Esto partido por el de abajo al cuadrado. Por lo tanto, quedó de esa manera. Trabajemos un poco la expresión de arriba. Y esto ya me dio miedo. No sé si ustedes, pero a mí sí. A ver, ¿tendremos algún programita que nos ayude? Hagámoslo aquí con matemáticas, miren. Vamos a hacerlo con Wolfram Alpha. También podríamos hacerlo con derivada logarítmica, pero eso lo hacen ustedes en la prueba. ¿Ya? Derivada. Vamos a derivar. ¿Qué vamos a derivar? Miren lo que vamos a derivar aquí. Vamos a derivar x a la cuarta menos 3x al cuadrado dividido en x cuadrado menos 1 al cuadrado. Veamos si nos entrega algo bonito. ¡Oh! Miren qué belleza. Ya todo simplificado al tiro. 2x, x cuadrado más 3, partido por x cuadrado menos 1 al cubo. Ya, esto no se lo cuenten a nadie, es solamente para nosotros. Y ahora, lo que vamos a hacer es la tabla de signos. Y aquí miren por favor con atención. Algo así, ¿eh? Y no sé qué pasó aquí con el sol, algo se activó raro. Bien, fíjense en lo siguiente. El término que tengo acá es siempre positivo. Por lo tanto, solamente los que cambian de signo son este y este de acá abajo que está elevado al cubo. Bien, entonces los puntos donde tengo conflicto son justamente en 0, en menos 1 y en 1 para la construcción de la tabla. Subamos. Entonces vamos a poner menos infinito, menos 1. De menos 1 a 0. De 0 a 1 y de 1 al infinito. Y ahora ponemos cada uno de los factores. Fíjense, vamos a ponerlos todos. Quedó el 2x, quedó el x menos 1, que es el que entrega signo acá abajo. Incluso lo podríamos poner aquí, este al cubo, porque este de acá abajo en realidad es x menos 1 al cubo y x más 1 al cubo. Después ponemos x más 1 al cubo. Y finalmente acá abajo tendría que poner la derivada. Ahora fíjense que no los puse en orden. Y hacemos el mismo juego. A la izquierda, negativo, a la derecha positivo. Menos, menos, más, más. En 1 cambia este de aquí. Entonces, a la izquierda negativo, a la derecha positivo. Y por lo tanto, lo que voy a tener aquí es menos, 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 más. El último va a quedar menos, más, más, más. Y finalmente la derivada segunda, que es la que tengo aquí, va a tener como signo menos, más, menos, más. Bien. Y de esto puedo deducir lo siguiente. Que en el primer intervalo, para que lo escriban con atención, va a ser cóncava hacia abajo. Después, cóncava hacia arriba, porque la derivada segunda es positiva. Cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Y acá quiero que miren con atención. Aquí tengo los siguientes puntos. 3 puntos. Pregunta, ¿la función original la puedo evaluar aquí en menos 1? No. ¿La puedo evaluar en 0?
¿La función original se puede evaluar en 0? Sí. ¿Y en 1? Tampoco. Ya no se puede evaluar. Entonces, fíjense, para el punto de inflexión, aquí hay cambio de concavidad. Aquí hay cambio de concavidad y aquí hay cambio de concavidad. Pero no puedo evaluarla acá y no puedo evaluarla acá. Para que algo sea un punto de inflexión, debo poder evaluar la función en el punto. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. F es cóncava hacia arriba, ¿dónde? Entre -1, 0 y entre 1 e infinito. Después, F es cóncava hacia abajo entre menos infinito y -1 y entre 0 y 1. Pero este tiene un único punto de inflexión. Un poco acá, punto de inflexión. ¿Y cuál es dicho punto? El 0, f en 0. ¿Qué falta por hacer? Trazar la gráfica. Y quiero que la miren aquí con atención. Miren aquí la diapositiva. Y la vamos a conversar. ¿Qué fue lo primero que estoy trazando aquí? Las asíntotas verticales, que es justamente cuando se está haciendo 0, el denominador. Después la asíntota oblicua. Y ahora digo lo siguiente. Miren este análisis de aquí. Este que acabamos de hacer. Entre menos infinito y -1 es cóncava hacia abajo. Y miren la diapositiva. Cóncava hacia abajo. Luego, entre -1 y 0 es cóncava hacia arriba. Luego, entre 0 y 1, cóncava hacia abajo. Y luego, entre 1 e infinito, cóncava hacia arriba. ¿Qué pasa ahora? Miremos la primera derivada. Mira, por aquí, por acá. Acá. Fíjense que entre menos infinito y menos raíz de 3 está creciendo. Es decir, está creciendo justo hasta aquí. Y en este lugar justamente obtuve menos raíz de 3. Y en menos raíz de 3 tengo un máximo local. Y el máximo local se dio ahí. Después, la función entre menos raíz de 3 y raíz de 3 está decreciendo. Pero miren lo interesante de cómo decrece. Decrece y luego decrece desde arriba hasta acá abajo y luego vuelve a decrecer hasta aquí. Para finalmente, de raíz de 3 al infinito, volver a crecer. Bien. Más aún, en este lugarcito, que era justamente en raíz de 3, obtuve un mínimo local. Miren lo brillante y lo maravilloso de este ejercicio. Este valor es máximo local y este valor es mínimo local. Miren lo turbio. El máximo local es más chico que el mínimo local. Loco, ¿no? El máximo local es más pequeño que el mínimo local. ¿Ya? Este punto podrán darse cuenta que es justamente un punto de engaño. ¿Ya? Y pregunta rápida, ¿esta función tiene máximo global? No. ¿Tiene mínimo global? Tampoco. Así que con esto pueden irse para la casa porque la clase ha terminado. Jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Yo creo que ya con estas clases se habrán dado cuenta que hay harto que trabajar, hay harto que estudiar. Mi recomendación es que se vuelvan a hacer los mismos ejercicios que hemos hecho porque son de un nivel
alto, ¿ya? En la prueba no creo que les aparezca nada tan difícil, pero si ustedes logran hacer bien estos ejercicios, seguramente les va a ir muy bien en la próxima interrogación. Nos van quedando dos clases esencialmente de este capítulo y las otras dos clases son simplemente jugar. No habrá nada más difícil en este capítulo. Así que disfrútenlo, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Cuídense.